Latinoamérica. Una región de selvas inmensas, desiertos de sal que guardan litio bajo sus suelos, petróleo en sus costas, montañas de cobre y ríos que contienen casi un tercio del agua dulce del planeta. Y sin embargo, ¿por qué sus pueblos siguen siendo pobres? ¿Por qué una tierra tan rica puede producir tanta desigualdad y frustración? Hoy exploraremos una de las paradojas más profundas del mundo moderno: la maldición de los recursos. Desde la conquista europea, Latinoamérica ha sido definida por sus riquezas naturales. Primero fue el oro y la plata que alimentaron los imperios de Europa. Luego, el azúcar, el caucho, el petróleo, el cobre y hoy, el litio. Durante siglos, esta parte del mundo ha sido vista como una despensa inagotable de materias primas. Pero esa abundancia temprana nunca se tradujo en bienestar para la mayoría. El continente americano fue saqueado, explotado y reorganizado para servir a los intereses externos. Y con el tiempo, esa estructura de dependencia económica se consolidó. Para entender por qué la región sigue atrapada entre la riqueza natural y la pobreza social, debemos introducir un concepto clave, la llamada maldición de los recursos. Este término fue acuñado por economistas y politólogos para describir una paradoja. Los países que dependen fuertemente de sus recursos naturales suelen crecer menos y tener peores instituciones que aquellos con economías más diversificadas. Suena contradictorio, pero los datos lo confirman. Cuando una economía depende casi por completo de lo que extrae del suelo, se vuelve vulnerable, desigual y frágil. Latinoamérica no solo tiene recursos. Los tiene en cantidades extraordinarias. Venezuela y México han sido históricamente potencias petroleras. Chile es el principal productor de cobre del mundo. Bolivia, Argentina y Chile concentran las mayores reservas de litio del planeta. Brasil posee una de las mayores reservas de agua dulce del mundo y una biodiversidad incomparable. En teoría, esto debería bastar para asegurar prosperidad. Pero en la práctica, no ha sido así. Tomemos el litio como ejemplo. En un mundo que transita hacia la energía limpia, el litio se ha convertido en el oro blanco del siglo XXI. Su valor crece a medida que aumenta la producción de autos eléctricos y baterías recargables. Algunos estudios estiman que el litio boliviano podría representar cientos de miles de millones de dólares en ingresos potenciales a largo plazo. Y sin embargo, la población local apenas ha visto mejoras tangibles en su calidad de vida. El valor del recurso existe, pero la transformación en riqueza real se queda estancada. La maldición de los recursos explica por qué. Se trata de un conjunto de mecanismos económicos, políticos y sociales que actúan como una trampa. Cuando un país depende casi por completo de la extracción y exportación de materias primas, suceden varias cosas. Primero, su economía se vuelve dependiente de los precios internacionales. Cuando el petróleo, el cobre o el gas suben, el país entra en bonanza. Pero cuando los precios caen, todo se derrumba: ingresos fiscales, empleo y gasto público. Esa inestabilidad impide planificar a largo plazo. Segundo, se reduce la diversificación. Los sectores productivos que podrían generar empleo y valor agregado, como la manufactura, la tecnología o la agricultura industrial, pierden impulso. El dinero fácil de las materias primas desvía la atención del desarrollo de otras industrias. Tercero, la concentración de poder. Los recursos naturales, por su alto valor, atraen intereses políticos y privados que buscan capturar la renta que generan. Esto aumenta la corrupción, debilita las instituciones y erosiona la confianza social. Cuando el Estado depende de un recurso, deja de depender de los impuestos de la gente, y por tanto, deja de rendirle cuentas. Y cuarto, el impacto social y ambiental.
La explotación de recursos suele afectar territorios rurales, comunidades indígenas y ecosistemas frágiles. Los beneficios económicos rara vez llegan a esas zonas, mientras que la contaminación y los conflictos sociales se multiplican. Estos factores juntos forman un círculo vicioso que ha frenado el desarrollo de gran parte de Latinoamérica. Venezuela es quizá el ejemplo más claro. Durante décadas, su petróleo fue sinónimo de riqueza. En los años 70, el país tenía uno de los niveles de vida más altos del continente. Pero esa prosperidad se construyó sobre una base frágil: la dependencia total del crudo. El 90% de sus exportaciones provenía del petróleo. Cuando el precio internacional cayó, toda la economía se vino abajo. La falta de diversificación, la corrupción y la mala gestión convirtieron esa riqueza en una trampa. Hoy, Venezuela tiene una de las mayores reservas de petróleo del planeta, y una de las crisis humanitarias más graves del hemisferio. Chile representa otro caso, aunque muy distinto. Es el mayor productor mundial de cobre y uno de los países latinoamericanos con mejores indicadores macroeconómicos. Sin embargo, las desigualdades persisten. El cobre sostiene buena parte de los ingresos fiscales, pero la riqueza no se distribuye de forma equitativa. El modelo chileno muestra que incluso con estabilidad y crecimiento, la dependencia de un recurso puede limitar el desarrollo social inclusivo. Bolivia y Argentina, por su parte, enfrentan un dilema con el litio. Tienen la oportunidad de convertirse en protagonistas de la nueva economía verde. Pero también el riesgo de repetir el ciclo histórico: exportar materia prima sin valor agregado. Producir litio no es suficiente. Lo que genera desarrollo es transformar ese litio en baterías, en tecnología, en industria. Y para eso se necesitan políticas de Estado, educación, infraestructura y visión a largo plazo. La maldición de los recursos no ocurre solo por causas económicas. También es política. Cuando un Estado recibe ingresos fáciles del petróleo o la minería, tiende a volverse más autoritario y menos eficiente. El dinero reemplaza la rendición de cuentas. Y la ciudadanía, en muchos casos, se ve desconectada del proceso de decisión. Además, la economía extractiva tiene consecuencias ambientales graves. Deforestación, contaminación de ríos, pérdida de biodiversidad y desplazamiento de comunidades enteras son el precio oculto de esta riqueza. En la Amazonía, el avance de la minería ilegal y la extracción de petróleo han generado conflictos que combinan pobreza, violencia y destrucción ecológica. En economía se usa un término para describir este fenómeno: la enfermedad holandesa. Ocurre cuando un boom de exportaciones encarece la moneda local, haciendo menos competitivos otros sectores como la industria o la agricultura. El resultado es una economía desequilibrada, que depende de un solo motor. Y cuando ese motor falla, el país se hunde. Otro elemento central es la debilidad institucional. Sin transparencia, sin regulación y sin mecanismos de control, la riqueza se concentra en pocas manos. En muchos países latinoamericanos, la corrupción ha desviado miles de millones de dólares en contratos, regalías y sobornos vinculados a la explotación de recursos naturales. Cada escándalo erosiona la confianza de los ciudadanos en el Estado y perpetúa la idea de que la riqueza nacional no les pertenece realmente. Pero no todo está perdido. Existen ejemplos que demuestran que los recursos naturales pueden ser una bendición si se administran con responsabilidad y visión. Noruega, por ejemplo, creó un fondo soberano con sus ingresos petroleros. Ese fondo se invierte en educación, salud y tecnología, garantizando que la riqueza no se desperdicie en el corto plazo. El secreto está en tener instituciones sólidas y políticas públicas transparentes. Algunos países latinoamericanos han comenzado a tomar nota. Chile, por ejemplo, ha desarrollado mecanismos de ahorro fiscal y fondos de estabilización para enfrentar la volatilidad del cobre. Uruguay ha apostado por energías renovables y educación como motores de crecimiento.
Costa Rica ha demostrado que se puede generar prosperidad cuidando el medio ambiente. Son pasos importantes, aunque todavía insuficientes frente a los desafíos estructurales de la región. Hay otra lección importante. Los países más prósperos del mundo no siempre son los más ricos en recursos naturales. Corea del Sur, Japón o Singapur carecen de petróleo, cobre o litio. Pero tienen algo que vale más: educación, innovación y estabilidad institucional. Ellos diversificaron su economía, invirtieron en su gente y en el conocimiento. Y demostraron que el desarrollo no depende de lo que hay bajo el suelo, sino de lo que se construye sobre él. Latinoamérica, con su inmenso potencial natural, tiene el reto de no repetir el error histórico de exportar riqueza bruta y quedarse con pobreza elaborada. El futuro dependerá de si logra transformar sus recursos en industria, conocimiento y oportunidades. Eso requiere 4 cosas esenciales. Primero, instituciones fuertes y transparentes. Sin Estado de Derecho, cualquier riqueza se diluye en corrupción. Segundo, diversificación económica. Es necesario desarrollar sectores que no dependan del precio internacional de los commodities. La manufactura, la tecnología, la biotecnología y la agricultura sostenible pueden ser fuentes estables de empleo y progreso. Tercero, inversión en educación y capital humano. Los recursos se agotan, el talento no. Un país que invierte en ciencia, en universidades y en innovación puede convertir un recurso en motor de desarrollo. Y cuarto, inclusión social. Los recursos naturales deben beneficiar también a las comunidades que los producen y los protegen. La riqueza de un país no puede medirse solo en dólares, sino en calidad de vida, equidad y sostenibilidad. Latinoamérica no es pobre porque sus tierras no valgan. Es pobre porque históricamente, quienes han controlado esas tierras no han logrado, o no han querido, traducir su valor en bienestar colectivo. Pero eso puede cambiar. La maldición de los recursos no es un destino inevitable, es una advertencia. Hoy, la región enfrenta una nueva oportunidad: la transición energética. El mundo necesita litio, cobre, agua y biodiversidad. Pero lo que realmente necesita Latinoamérica es una nueva forma de relacionarse con su propia riqueza. Una forma que no repita el patrón colonial de extraer y exportar sin transformar. Una forma que ponga la sostenibilidad y el desarrollo humano por encima del beneficio inmediato. El reto no es descubrir nuevos recursos. El reto es descubrir nuevas formas de usarlos con inteligencia, con justicia y con visión de futuro. Porque esta tierra rica, diversa y poderosa, puede dejar atrás su maldición si decide convertir sus recursos en conocimiento, en educación, en oportunidades reales. El camino es largo, pero posible. Depende de gobiernos que planifiquen, de ciudadanos que exijan transparencia y de sociedades que crean en su propio potencial. Latinoamérica tiene todo para prosperar. Tiene energía, biodiversidad, juventud, cultura y resiliencia. Lo que falta es transformar la riqueza natural en bienestar sostenible. No hay maldición más grande que renunciar a lo que se puede construir. Y no hay riqueza más poderosa que la que se comparte. Latinoamérica puede ser el continente del futuro si logra aprender de su pasado. Y cuando eso ocurra, la frase «tierra rica, gente pobre» dejará de ser una ironía, para convertirse, por fin, en historia.